Hola, buenas tardes. Bueno, nosotras somos Agostina Duriguti y Florencia López, adscriptas de la Cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta tarde estamos convocadas a hablar sobre la temática de filiación por producción de técnicas asistidas. Vamos a compartir el PowerPoint. ¿Se logra ver? Bien. Bueno, como adelantamos, el tema de hoy va a ser concretamente la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, pero necesariamente debemos comenzar a hablar sobre las fuentes de filiación reguladas en nuestra norma principal, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Dentro de las fuentes de filiación encontramos la afiliación por naturaleza, la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida y la afiliación por adopción. Si nosotros podemos considerar o nos centramos en la causa fuente de cada afiliación, ¿sí? Si consideramos la afiliación por naturaleza, identificamos como causa fuente la identidad biológica o genética. La afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, otra. eh, la causa fuente es la voluntad procreacional, que nos vamos a detener en esto en un ratito. Y la afiliación por adopción, la causa fuente es la sentencia judicial en juicio de adopción. Es importante distinguir estos tres tipos filiales que regula la ley argentina, pero al mismo tiempo hay que establecer que el artículo 558 del Código Civil y Comercial regula el principio de igualdad y no discriminación, es decir, que cualquier niño, niña, persona nacida de cualquier tipo filial, ya sea por la filiación por naturaleza, por las técnicas de reproducción humana asistida o por adopción, no hace distinción, ¿sí? Sino que establece un principio de igualdad para cualquier persona que nazca dentro de cualquier tipo de la afiliación y no discriminación, ¿sí? No hace diferencias entre los tres tipos filiales. Posteriormente, también reconoce un derecho a la identidad, ¿sí? De las personas, que justamente el derecho a la identidad como derecho humano fundamental se pone de resalto dentro de la filiación por TRA. Podemos definirlo, el derecho a la identidad, como aquello que hace que cada cual sea uno mismo, ¿sí? Hace referencia a los rasgos de la personalidad de la persona, del sujeto, que la hace única, y es algo, este derecho es un derecho personalísimo inherente, ¿sí? Al sujeto. A su vez, es necesario distinguir, ¿sí? La identidad en su faz estática y este derecho a la identidad en su faz dinámica. Cuando hablamos de la identidad en su faz estática, podemos decir que responde a esta concepción de identificación de la persona, es decir, sus huellas digitales, lugar y fecha de nacimiento, quiénes son sus progenitores, ¿sí? Datos más físicos o materiales de la persona humana. En cambio, cuando hablamos de la identidad en su faz dinámica, podemos decir que son aquellas relaciones que va teniendo la persona a lo largo de toda su vida y su existencia, es decir, su cultura, su historia personal, su biografía, su estructura social, todo lo que va formando al sujeto a lo largo de su vida. Entonces, teniendo en cuenta estos principios y estos derechos de igualdad, de no discriminación, este derecho a la identidad que tiene la persona,
nos preguntamos, ¿sí?, qué es la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en donde si nos remitimos a la ley 26.862 de acceso integral a los procedimientos técnicos médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, junto con el decreto reglamentario número 956 del año 2013, podemos decir que en el artículo 2 establece una definición en donde dice que se entiende por reproducción médicamente asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Dentro de estas técnicas de reproducción humana asistida, simplemente voy a mencionar que existen técnicas o tratamientos de baja complejidad, ¿sí?, que hace referencia a que la unión del material genético óvulo-espermatozoide se produce en el interior del sistema reproductivo femenino, como por ejemplo puede ser la inducción de la ovulación. Y las técnicas o tratamientos de alta complejidad es cuando la unión del material genético se produce fuera del sistema reproductor femenino, como puede ser la fecundación in vitro. Una de las tantas técnicas o entre otras. Asimismo, dentro de estas técnicas se diferencia que tenemos técnicas llamadas o denominadas homólogas, que van a ser aquellas que las técnicas se producen o se utilizan gametos o material genético de la propia pareja, ¿sí?, ya sea una pareja casada o no. En cambio, las heterólogas es cuando el material genético de los gametos o embriones son donados, ya sea por un tercero, ¿sí?, o puede ser cuando los proyectos parentales sea por personas del mismo sexo o familias monoparentales, ¿sí?, que en este caso necesita de gametos de un tercero para poder dar lugar a la procreación y en definitiva a formar esta familia. Asimismo, lógicamente que entre estos tipos de filiación que reconoce nuestro Código Civil existen diferencias. Algunas de ellas o las más relevantes que podemos encontrar es que dentro de la filiación biológica o por naturaleza encontramos ciertas máximas que las vamos a estudiar en los libros, como madre siempre cierta es, presunción juris tantum como la paternidad dentro del matrimonio, ¿sí?, y el dato genético como un elemento relevante y determinante. Asimismo, tenemos la filiación, o dentro de la filiación por adopción, el elemento volitivo, ¿sí?, de esta voluntad o esta intención de ser madre-padre, también es determinante, pero esta voluntad se manifiesta respecto de una persona que ya nació, ¿sí?, de una persona que ya existe, ¿sí?, y lógicamente esta persona tiene su historia y este derecho a conocer los orígenes que es tan relevante en la filiación por adopción. Y por último, dentro de la filiación por TRA o por técnica de reproducción humana asistida, el elemento volitivo y la voluntad también es fundamental e importante, pero esta manifestación de voluntad se produce previamente a la gestación. Es decir, que la persona va a existir conforme o como consecuencia de esta voluntad, ¿sí? La persona va a ser considerada hijo o hija teniendo en cuenta esta voluntad procreacional. Ya remitiéndonos a este derecho a la identidad, ¿sí?, y haciendo referencia a esta identidad estática que mencionamos hace un ratito, es necesario distinguir que dentro de esta identidad genética
dentro de la identidad, perdón, estática, encontramos a la identidad genética, a la identidad biológica y a la identidad volitiva. Si vamos a lo genético, acá lo importante o lo relevante es el aporte del material genético, valga la redundancia. En la identidad biológica encontramos, además de la verdad genética, lo que importa acá es el vínculo de la persona o del niño que nace y los progenitores o quienes lo procrearon, en donde este vínculo se hace mucho más tangible o relevante, como mencionamos recién, en la filiación por adopción, ¿sí? Por eso es que se le reconoce este derecho a la familia de origen y al niño o niña a conocer sus orígenes. Y por el otro lado, la identidad volitiva, ¿sí?, se determina exclusivamente por la voluntad procreacional. Las personas que pueden acceder a la afiliación por TRA, se les reconoce esta serie de derechos, entre otros tantos, pero estos en lo personal me parecieron los más relevantes, atendiendo a que existe un derecho a la identidad, ¿sí?, de la persona, a poder conocer el niño o niña que ha nacido dentro de la forma, digamos, de filiación, es decir, a través de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, también de las personas el derecho a formar una familia, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, ¿sí?, y esto se vincula con el derecho a formar una familia, y el derecho a la libertad y a la autonomía que nos otorga también el Código Civil y Comercial. La pregunta ahora sería que, ¿cómo se hace para determinar esta afiliación por técnica de reproducción humana asistida? Tenemos que tener en cuenta, como hemos venido adelantando, la voluntad procreacional, ¿sí? Que lo que hay que resaltar acá es que la afiliación por técnica de reproducción humana asistida va a existir mediando la voluntad procreacional de las partes que, en este caso los futuros progenitores, que van a dar a luz a este niño o niña, ¿sí? Van a emplazarse en el estado de padres y de hijos. Y además tenemos que considerar un elemento externo que sería el consentimiento informado. La voluntad procreacional como eje central, eh, como adelantamos, es la intención de ser madre-padre con total independencia de si estas personas aportaron o no su material genético, como hablábamos de técnicas homólogas y heterólogas. Gil Domínguez define a la voluntad procreacional como el deseo de tener un hijo o hija sostenido por el amor filial que emerge de la construcción subjetiva de las personas. El artículo 562 habla de la voluntad procreacional y nos dice que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas con independencia de quien haya aportado los gametos. Bueno, y respecto al elemento externo que hace referencia al consentimiento informado, el artículo 560 establece que el centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones. Esto es muy importante porque debemos resaltar que esta voluntad procreacional
manifestada mediante este consentimiento previo informado libre, debe recabarse en un establecimiento asistencial de salud que sea autorizado para poder realizar este tipo de técnicas. No cualquier centro de salud, sino el que está autorizado a tales fines. Asimismo, cada vez que estas personas quieran efectuarse una nueva técnica, ¿sí? O un nuevo tratamiento, deben manifestar su consentimiento previo informado libre. Es decir, que una vez que ese consentimiento fue dado para una determinada práctica, si luego quieren volver a realizar esa práctica u otra de las tantas que existen y que se han mencionado, ese consentimiento debe volver a otorgarse. Bueno, ahora va a continuar Florencia con la clase. Muchas gracias, Agos. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se puede ver bien? Sí, se ve bien. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a continuar con lo que estaba explicando mi compañera. Justamente para hablar del consentimiento informado nos vamos a remitir al Código Civil y Comercial, donde están las reglas generales relativas a las técnicas de reproducción humana asistida, en el título quinto, capítulo 2. Como vimos, y como bien dijo Agos, la afiliación, digamos, por técnica de reproducción humana asistida tiene como fuente, como causa fuente, la voluntad procreacional. Y justamente la misma es tan importante que necesitamos que quede manifestada de forma expresa y que cumpla con determinadas formalidades. Por lo que, al hablar de las técnicas de reproducción humana asistida, tenemos dos elementos, que son justamente los que manifestó Agos. La voluntad procreacional, que es un elemento interno, y un elemento externo, que es el consentimiento informado. ¿Cómo tiene que ser ese consentimiento? Bueno, ese consentimiento tiene que ser previo, libre e informado. Previo implica, como dijo Agos, que los centros de salud intervinientes que están inscriptos en un registro, que lo vamos a ver, que la ley 26.862 es la que se encarga, digamos, junto con su decreto reglamentario, que son del año 2013, de crear, digamos, este registro. Entonces, el centro de salud interviniente, de forma previa a iniciar el procedimiento de las técnicas de reproducción humana asistida, va a recabar este consentimiento, que además tiene que ser libre porque es un elemento esencial de la voluntad. Esto implica que la persona no tiene que verse de ninguna forma coaccionada o condicionada para expresarlo, y que tiene que ser informado, lo que implica que el centro de salud interviniente nos tiene que justamente dar toda la información acerca del procedimiento, cómo se realiza y los efectos y las consecuencias que puede tener. Bueno, además, el consentimiento, además de ser previo, informado y libre, tiene que ser un consentimiento actual. Y esto es justamente a lo que hacía referencia Agostina cuando dice que debe renovarse cada vez que se proceda a la utilización de esos gametos o embriones, y que justamente tiene que estar todo, digamos, establecido en el centro de salud interviniente.
en la historia clínica, ¿no es cierto? Y además tiene que cumplir con ciertas formalidades que nos las establece la disposición legal, la 26862 y su decreto reglamentario. Además, el Código Civil y Comercial nos establece en su artículo 561 que la instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, que es la ley 26862, ¿no es cierto? Y debe ser protocolizado ante un escribano público o da la opción de una certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. Y esta última parte del artículo se pensó en función de los altos costos que tiene acceder a un escribano, por lo cual se le permite a la autoridad sanitaria que dé fe pública, ¿no es cierto?, de este acto tan importante que es el consentimiento. Además, el consentimiento, como dijimos, tiene que contar con ciertas formalidades bueno, que tienen que estar por escrito, obviamente, y como bien dije, tiene que seguir una protocolización que va a ser reglamentada por el decreto, por lo que se recomienda, digamos, su lectura. Otra, otra característica importante del consentimiento es que este es revocable. Justamente la última parte del artículo 561 nos habla de que el consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o implantación del embrión, haciendo referencia tanto a la alta o baja complejidad que tienen estas técnicas. Y esto en función del principio de libertad que tiene que regir en estas prácticas. Bueno, acerca de que este consentimiento es revocable, decimos que esta disposición viene a poner fin a ciertas discusiones que se producían cuando las parejas se separaban y quedaban embriones criopreservados. Por lo cual, decimos la ley 26862, que es la ley de acceso integral a los procedimientos y técnicos médico-asistenciales de reproducción médicamente asistidas, nos establece los momentos hasta los cuales se puede revocar este consentimiento. Así, el artículo 7 nos establece que el consentimiento deberá ser prestado por la persona que requiera la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida antes del inicio de cada una de ellas. Acá surge el requisito, ¿no es cierto?, de que el consentimiento tiene que ser previo. Además, nos dice que el consentimiento informado y su revocación deben quedar documentados en la historia clínica con la firma del titular del derecho, expresando así la manifestación. Y que además tiene que hacerse una interpretación sistemática con los derechos del paciente y con la protección de datos personales. En la última parte, el artículo 7 nos establece hasta qué momento una de las personas puede revocar el consentimiento. Ya así nos dice que en los casos de las técnicas de baja complejidad, el consentimiento es revocable en cualquier momento del tratamiento o hasta antes del inicio de la inseminación. De los casos de alta complejidad, el consentimiento se puede revocar hasta antes de la implantación. Decimos que todo lo relativo a lo que es la cobertura de las técnicas de reproducción humana asistida, como los tipos y la cantidad de tratamientos, se trata en el artículo 8 de la ley, por lo que lo pueden leer desde la ley. Y bueno, el decreto, digamos, reglamentario que lo complementa. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los progenitores de los niños y niñas nacidos por medio de estas prácticas? Justamente, como venimos, digamos, manifestando, va a ser las personas que manifiesten la voluntad procreacional y que además ésta esté debidamente expresada en un consentimiento informado con su debida protocolización o certificación por la autoridad sanitaria, independientemente de la persona que aporte los gametos o de la persona, digamos, donante. Decimos que las técnicas de reproducción humana asistida y su regulación trae como debate la naturaleza jurídica del embrión no implantado. Y esto justamente es así, ya que despierta, digamos, los cuestionamientos de ciertos grupos conservadores, como por ejemplo
la Iglesia. Y sobre todo se pone en debate el término de la concepción y la relación que tiene con el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que nos establece el comienzo de la existencia y nos dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Por lo que nos preguntamos qué se entiende por concepción cuando la persona nace de las técnicas de reproducción humana asistida. Sí, hay que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial no se ocupa de darnos un concepto de concepción, por lo cual de ninguna forma surge de las normas que se prohíba o se limite el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. En torno al debate de qué se entiende por concepción, tenemos un muy reconocido fallo, Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que es del año 2012, y es un fallo muy importante en esta materia en cuanto decimos que la Corte hace una interpretación del artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos más acorde a la actualidad. Pero antes de eso, de mencionar, digamos, brevemente este fallo, hay que tener en cuenta que el debate de la concepción se da en torno a dos posturas. Una postura que sostiene que la concepción se da cuando hay un momento de encuentro o fecundación del óvulo por el espermatozoide, y otras que sostienen que el momento de implantación del óvulo, que es el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero, lo que más bien se conoce como anidación, ¿no es cierto? Entonces, decimos que Artavia Murillo viene a dar un poco de luz a este debate y se da en torno a que Costa Rica había regulado por medio de un decreto la fecundación in vitro. Y la Sala Constitucional de este país lo declara inconstitucional a este decreto por la elevada pérdida de embriones que se producía, digamos, al realizar estas prácticas, sosteniendo que era incompatible con el derecho a la vida, por lo que prohíbe esta práctica en todo el país. Es así que un grupo recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denuncia al Estado de Costa Rica por verse vulnerados una serie, digamos, de derechos, como el derecho a la familia, bueno, y otros derechos consagrados expresamente por la Convención. Entonces, la Corte lo que hace es, entre otras cosas, analizar este concepto de concepción y nos dice que si bien la Corte Americana de Derechos Humanos tampoco da una definición de concepción, sí dice que hay que tener en cuenta el contexto en el cual se dicta esta convención, que es en el año 1969, y en el cual en ese momento, en ese espacio temporal, no existía la posibilidad de la fertilización in vitro. Entonces, la Corte Interamericana entiende que la Convención Americana de Derechos Humanos debe ser interpretada de una manera dinámica. Y en ese sentido, y en relación, digamos, a los hechos que se estaban dando, dice que el descarte embrionario ocurre tanto en embarazos naturales como en aquellos en los que se aplica la técnica de la fertilización in vitro, entendiendo que sería desproporcionado pretender que se proteja de forma absoluta al embrión respecto a un riesgo que en realidad es común e inherente incluso en procesos donde no interviene la ciencia. Por lo tanto, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la existencia de la persona humana comienza con la implantación del embrión y por ende el embrión no implantado no es persona humana. Lo que cierra, digamos, lo que, digamos, permite adoptar la postura de la anidación, justamente, que es también la que sigue nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 19. Además, decimos que esta postura se ve reforzada si hacemos una interpretación, digamos, de otras normas del Código Civil y Comercial, como son el artículo 20, que justamente lo que establece es los plazos máximos y mínimos del embarazo, y el artículo 21, que lo que nos dice es que
justamente los derechos quedan condicionados al nacimiento con vida. Por lo que queda clara que la postura, ¿no es cierto?, del Código Civil y Comercial es la de la anidación. Además, esto se refuerza al permitir tanto la ley, la 26682 y su decreto reglamentario, que permite criopreservar embriones, donar embriones y justamente incluso revocar el consentimiento para esta técnica antes de la implantación, como bien vimos en la norma. Bueno. Otro tema importante en lo que serían las técnicas de reproducción humana asistida es que es este derecho a la información de los hijos nacidos de técnicas de reproducción humana asistida, es decir, de aquellos niños o niñas, de aquellas personas que nacen como producto de la donación de un tercero, ¿no es cierto?, con material genético de un tercero y que implica justamente conocer este origen genético, es decir, que en este caso el derecho a la información entra a jugar el derecho principal, que es el derecho a la identidad que explicó Agostina. Decimos que, bueno, respecto del derecho a la información, hay un fallo muy importante que es de la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal del año 2014, que lo que hace, ya vamos a ver, pero primero les quiero contar la plataforma fáctica. Decimos que se trata del planteo incoado por un por un matrimonio que actuaba por derecho propio y en representación de sus dos hijas menores de edad. Esta pareja interpone una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo con el objeto de que a través del Ministerio de Salud o el organismo que se considere, digamos, competente, se dispusiera la creación de un registro que contenga toda la información que poseen los centros de fertilidad y bancos de gametos legalmente habilitados en el país, referida obviamente a la identidad de los donantes de gametos con la finalidad de que sus hijas y todas las personas nacidas en virtud de las técnicas de fertilización asistida con material heterólogo pudieran, al cumplir la mayoría de edad, ejercer su derecho a conocer su identidad biológica, accediendo de esta forma a esa información con la correspondiente autorización, digamos, judicial. Y esto está en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, digamos, que justamente consagra este derecho a la identidad que incluye la identidad biológica. Entonces, ¿cuál es la situación de nuestro país? Es que no se reglamenta la donación de material genético, entonces los centros de salud no estaban, digamos, obligados a conservar dicha información. Entonces, la Cámara establece, digamos, dos cuestiones muy relevantes. Primero pone de relieve y enfatiza el derecho a la identidad en lo relativo al derecho a conocer los orígenes genéticos, ya que si no se resguarda esa información, su acceso, digamos, quedaría como un mero deseo. Y el derecho a la identidad es justamente una responsabilidad estatal como garante último de los derechos humanos de todas las personas. Y además, evidencia y resalta la necesidad de una ley que regule en toda su extensión el derecho a conocer los orígenes genéticos. Si nos vamos a lo que sería el derecho comparado, vamos a ver que en cuanto a la legislación respecto a este derecho de acceder a la información es muy variado. Vamos a ver que existen diferentes sistemas legales. Justamente pasamos de un sistema, podríamos decir que empezamos de un sistema que es totalmente anónimo. Después tenemos un sistema donde no permiten, digamos, acceder a la identidad, pero sí a, digamos, a las cuestiones médicas, es decir, que solamente se tiene acceso a información que es no identificatoria de la persona, digamos, donante. Después tenemos sistemas que actúan como doble ventanilla, es decir, que hay una posibilidad de que los donantes de gametos tengan la opción de optar, ya sea por una donación anónima o no, y que incluso también, digamos,
la pareja beneficiaria puede optar si quiere, gametos anónimos o identificables. Por eso se llama de doble ventanilla. Después tenemos un sistema que en realidad tiene como regla general el anonimato, con la posibilidad de conocer la identidad del donante en determinadas circunstancias, que es lo que se conoce como un sistema de anonimato relativo. Y por último, un sistema donde directamente se elimina la figura del anonimato, que nos permite conocer plenamente el origen genético, es decir, tanta información identificatoria como no identificatoria. Bueno, vamos a ver que de las normas del Código Civil y Comercial, es decir, el artículo 563 y 564, nos establecen respecto de este derecho, primero el artículo 563 establece, digamos, el derecho a saber que se ha nacido con técnica de reproducción humana asistida, con material genético de un tercero. Y esto tiene que figurar, digamos, en el legajo base para la inscripción del nacimiento. Es un derecho a saber que se ha nacido por esta técnica de reproducción humana asistida, pero en el legajo no figura, digamos, ningún tipo de información acerca del donante. Y el artículo 564 nos expresa el derecho a obtener información no identificatoria siempre y cuando que sea relevante para la salud. Es decir, como regla general, se puede, digamos, acceder a estos datos genéticos o de salud sobre el donante. Y excepcionalmente, digamos, cuando es debidamente fundado, y lo cual debe ser evaluado incluso por una autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local, nos brinda el derecho a obtener información identificatoria, es decir, nombre, apellido y datos que permitan individualizar al donante. Pero como bien dije, es un derecho al cual se tiene, digamos, que fundar y se requiere ir a un procedimiento judicial. Por último, tenemos algunos conflictos que derivan de la técnica de reproducción humana asistida. Tenemos los casos de filiación post-mortem, que en realidad en esta breve clase no vamos a profundizar en el tema, pero sí es importante pedirles que, bueno, que realicen la lectura de casos y que tengan en cuenta esto que es la revocación del consentimiento informado y el estudio, digamos, de casos particular. Y por último, esto lo voy a pasar porque no lo vamos a ver ahora, pero es muy interesante, digamos, los diferentes fallos y cómo se resuelven de acuerdo, digamos, a la plataforma fáctica, ¿no es cierto? Y por último, la gestación por sustitución, que es también muy importante que lo vean. No lo vamos a desarrollar en este momento, pero sí es importante tener en cuenta que hay numerosos casos jurisprudenciales que la habilitan en cuanto no es una figura que esté prohibida. Y sí tener en cuenta que en el anteproyecto, digamos, en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, sí se tuvo en cuenta, digamos, su incorporación, pero luego se decidió no, digamos, no incorporarla. Así que bueno, todo esto lo pueden profundizar con el manual que recomienda la cátedra, que es el manual de Marisa Herrera. Bueno, damos por finalizada la clase. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier consulta estamos a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Flor, me parece que vos tenés que dejar de grabar.